Continuamos con el estudio de hermenéutica y hoy vamos a ver la lección El método correcto. Pero antes vamos a tener una lectura en el libro de Nehemías, capítulo 8, que dice así: Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová Dios había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías, Masías, a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesalum. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sebetai, Odías, Masías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la escritura. El método correcto. Debe ser evidente que la interpretación correcta depende de varios elementos. No basta tener el espíritu correcto al comenzar el estudio. Será necesario también usar un método correcto. Aunque el intérprete tenga la sinceridad, la humildad, la reverencia y el espíritu de oración, no podrá llegar a conclusiones adecuadas si no procede usando el método correcto. Conceptos equivocados respecto al propósito del escritor, la validez de sus declaraciones doctrinales, la exactitud de los hechos históricos que relata y el origen divino del texto llevarán muchas veces a conclusiones falsas. Cuando afirmamos que existe un método correcto, no lo hacemos pretenciosamente. El método correcto se ha determinado eliminando los que son falsos de acuerdo a la conciencia cristiana universal. Los métodos falsos fueron eliminados después de observar las conclusiones falsas que resultaron por el uso de ellos. Hay tres métodos equivocados de uso común, y los hemos de examinar aquí. Cada uno tiene algo en su favor, pero cuando se aplican rígidamente, el error de cada uno se hace evidente. Primer método. El método racionalista consiste en sujetar toda la escritura al juicio humano para saber si son válidas o no sus declaraciones.
presupone que lo sobrenatural no existe y que todo texto se puede entender por medio de la razón humana. Pretende ser el método científico porque elimina lo sobrenatural, según la llamada actitud científica que predomina en el laboratorio y en la mayor parte de los centros educativos. Pero al proceder así, este método viola el verdadero método científico, que no permite al investigador comenzar con prejuicios. No debe juzgar de antemano lo que investiga, antes de reunir todos los datos necesarios. Los que usan el método racionalista muchas veces comienzan rechazando una de las pretensiones fundamentales de la Biblia, que Dios interviene en los asuntos humanos. Los racionalistas entonces comienzan a interpretar la Biblia usando su perjuicio como punto de partida. El resultado es que sacan conclusiones satisfactorias para sí mismos que son muy diferentes de lo que las Escrituras enseñan claramente. Este método estaba en boga especialmente durante el siglo XIX y todavía está en uso. Sin embargo, ha perdido mucho terreno en tiempos recientes, aún entre los teólogos más liberales. El racionalista considera que los milagros de la Biblia, así como todos los eventos sobrenaturales, no eran sino sucesos naturales que se pueden explicar por las leyes naturales que ahora entendemos, o quizás con hechos que los escritores ignoraron o no mencionaron. Afirman que los evangelistas no pensaron engañar a sus lectores, sino que escribieron convencidos de que decían la verdad. El racionalista resuelve el caso de la alimentación de los 5.000, por ejemplo, y de los 4.000, suponiendo en el primer caso que la generosidad del muchacho estimuló a todos los demás a compartir su alimento con los que no tenían nada. En el segundo caso suponen la generosidad de los discípulos del Señor. No ven en este suceso nada milagroso, bien que agregan este comentario que hubo un milagro moral en la generosidad espontánea del pueblo. En el caso cuando Jesús anduvo sobre las aguas del mar de Galilea, los racionalistas ofrecen una resolución ingeniosa. Sugieren que después de remar toda la noche en las tormentas, los discípulos no se dieron cuenta de que estaban cerca de la orilla. Jesús llegó a ellos no andando sobre el agua, sino sobre la orilla del mar. De noche, esta aparición del Señor les pareció milagrosa. Los intérpretes racionalistas señalan la preposición sobre, que puede traducirse junto a, es decir, Jesús no andaba sobre el agua, sino por la orilla del mar, en la tierra. Y luego, cuando él entró en el barco, se encontraron en el lugar donde querían llegar. Siguiendo el mismo método, encuentran explicaciones para todos los eventos sobrenaturales de la Biblia, y cuando esto no les es posible, dicen que el texto no es claro, o que los escritores han engañado a sus lectores, contrario a su costumbre normal. Debemos observar que estos intérpretes echan mano a cualquier detalle que les pueda servir y rechazan todo lo que milita contra sus conclusiones falsas. Ha habido varias modificaciones del método racionalista. Pueden ofrecernos algo de bueno para entender mejor la historia del Evangelio y los textos de los evangelistas. A mediados del siglo XIX, von Orphan de Erlangen desarrolló la idea de la historia de la salvación.
en las Escrituras. Para él, la cosa más importante no es el texto bíblico, sino la historia misma. Según este método, se le permite al intérprete criticar el texto sagrado siempre que no perjudique la historia. Aunque este método contribuye algo al estudio de la historia sagrada, el intérprete puede tomar muchas libertades con el texto, contrario a la convicción general de los intérpretes conservadores. En 1919 apareció la obra de Martín Dibelius, La historia de forma de los evangelios. Esta clase de crítica literaria trata de determinar la forma oral de la tradición evangélica que existía detrás de la forma escrita de los evangelios. Luego procura clasificar y examinar las varias formas que tienen las historias. Los que siguen este método clasifican las historias como declaraciones autoritarias, milagros, historias acerca de Jesús y varios dichos. Estos últimos se clasifican como sabiduría, proféticos, apocalípticos, leyes y reglas para la comunidad, dichos que comienzan con la palabra yo y parábolas. Esta clase de análisis no afirma nada sobre la verdad original de la historia, solamente analiza su forma literaria. A veces las historias son llamadas mitos o leyendas. Sin embargo, este método ayuda al estudio de los evangelios en que nos da nuevas categorías para el material de los evangelios. Además, ayuda a desmentir la teoría documental del origen de los evangelios. Rodolfo Bultmann fue mucho más allá en su crítica de la historia evangélica. En 1921 publicó la historia de la tradición sinóptica. Entre otras cosas, afirma Bultmann que no sabemos casi nada del Jesús histórico. Sin embargo, afirma que el acto de Dios en Cristo es el fundamento de la Iglesia y de la predicación. Para él, la historia evangélica está compuesta en gran parte de mitos que siguen las formas judías y griegas. La tarea del intérprete es localizar estos mitos y buscar la predicación original a través de ellos, el querugma. Este proceso lo llama desmitologizar, es decir, quitar del Nuevo Testamento sus mitos para descubrir la declaración evangélica original. Como se puede ver, todos los métodos se deben considerar como variantes del método racionalista. Hay algo de valor en los métodos críticos de la historia de la salvación y de las formas literarias, pero en la desmitologización de Bultmann no encontramos nada de utilidad. En fin, no quisiéramos negar el uso de la razón. Dios le ha dado al hombre su inteligencia y espera que la use responsablemente. La inteligencia del hombre no fue dada para hacerle tropezar. Se debe ocupar en el estudio correcto de la revelación divina, iluminada por el Espíritu Santo. La fe y la razón no se oponen la una a la otra, especialmente cuando la razón de la persona existe en una mente sana, obediente a la revelación divina.